chicos, bienvenidos a un capítulo más de Tiempo para Aprender de todos los cursos que ustedes ya conocen. Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. Hoy tenemos un programa que no se pueden perder, que llega a sus pantallas gracias a USMP TV Aprende con Todo. Ahora sí, para comenzar, les cuento que en los últimos años, tanto en la literatura, la pintura y en el cine, han cambiado en todo el mundo. Eso nos incluye a nosotros los peruanos y también a nuestros hermanos de América Latina. Así que si eres amante de los libros, la pintura y vas al cine 3 veces por semana o ya en tus tiempos libres ves películas, el programa de hoy te va a encantar. Así que no te despegues de tu pantalla porque hoy aprenderás sobre la historia de las expresiones culturales y artísticas de Latinoamérica. Latinoamérica se caracteriza por su interesante cultura, sus paisajes hermosos, su deliciosa comida, ¡uy, qué rico! Y por su gente, que es bien chévere como nosotros. Pero eso no es todo, porque en los últimos siglos, los ojos del mundo han estado puestos en esta parte del continente, gracias a nuestras expresiones culturales reflejadas en la literatura, el arte y el cine. Y es que grandes genios han demostrado que cuando la creatividad y la inteligencia se juntan, ¡boom!, pueden crear maravillas. Y hablando de boom, voy a comenzar hablándote sobre el boom latinoamericano. Con este término, no queremos decir que alguien viajó por aquí y puso una bomba, pero sí hubo algo que explotó entre los años 1960 y 1970. ¿Qué crees que fue, Henry? ¿Palomitas de maíz? Para nada, pero guárdalas, porque en un rato hablaremos de cine. Cuando hablamos del boom latinoamericano, hablamos del auge de la literatura que surge en los años 60 en esta parte del continente y que es reconocida a nivel mundial. Y es que en estos años, los escritores tomaron sus plumas, pero no las de aves, sino las de escribir. Dejaron el realismo regionalista de lado, para innovar técnicas como la del realismo mágico. ¿Esto te sonó más raro que hablar de una pelota cuadrada? Bueno, te explico. El realismo mágico es el movimiento literario que busca representar la realidad, pero incluyendo elementos fantasiosos. Por ejemplo, cuando en ocasiones la vida de una persona no acaba al morir. Al mencionar esto se me vienen a la mente libros como Pedro Páramo y 100 años de soledad. El boom latinoamericano aparece a mediados del siglo XX. Esta es considerada como la edad dorada de la novela en el continente, debido al gran impacto que causó a nivel mundial gracias a la brillante generación de escritores que adquirieron fama y notoriedad internacional. Una de las principales características que tuvo fueron los temas tratados en los que se buscaba hacer énfasis en parte de la historia o la política que se suscitaba en aquel entonces, así como la constante búsqueda de identidad nacional. Henry, ¿sabes quiénes son los principales genios de la pluma que representan al boom latinoamericano? Eso es lo que tú crees, pero te apuesto que apenas veas sus caras, sabrás de quiénes estamos hablando. Ahí están, el argentino Julio Cortázar, el mexicano Carlos Fuentes, el colombiano Gabriel García Márquez y por último, nuestro compatriota peruano Mario Vargas Llosa. Comencemos viendo cuáles fueron las grandes obras de Cortázar. Ahí está. Julio Cortázar es autor de Rayuela, los premios, La Vuelta al Día en 80 Mundos, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo al que te voy a presentar es Carlos Fuentes. Veamos algunas de sus obras. La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz y Aura. Sus obras son buenísimas. No por algo es considerado uno de los escritores más destacados del país charro. ¡Híjole! Ahora hablemos del colombiano Gabriel García Márquez. Él es el autor de libros súper importantes como 100 años de soledad, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera, Crónicas de una muerte anunciada. Bueno, mejor no sigo porque se nos acaba el programa. Pero alto, eso no fue todo, porque también ganó el Nobel de Literatura en 1982. Pero no fue el único, porque también lo consiguió un representante nuestro del público. Me refiero a Mario Vargas Llosa, quien ha escrito libros como La ciudad y los perros, La casa verde
Conversación en la Catedral y muchos, pero muchos libros más, que son reconocidos a nivel mundial. Acabamos de ver a los 4 máximos representantes del punk latinoamericano, pero no crean que son los únicos, porque también pertenecen a este movimiento grandes escritores que ustedes ya conocen como Ernesto Sábato, José Lezama Lima y también está Guillermo Infante. Y como la literatura siguió transformándose, luego del boom aparecería una nueva corriente literaria modernista, pero esta vez con un estilo de escritura más directo, con los escritores que surgieron en esa época, Alfredo Bryce Echenique o Isabel Allende. Pero ahora préstale atención cómo un pincel como este y una paleta de colores revolucionaron la forma de percibir el arte en Latinoamérica. En la década de los 40, los artistas dejaron de lado pinturas como esta, donde se mostraban lindos paisajes para mejor pintar algo así. Obras mejor conocidas como arte abstracto. Henry, qué buen intento, pero trata de no salpicar en la pantalla, por favor. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué entiendes por arte abstracto? Tal vez si miras una pintura como esta, para ti signifique una cosa, para tu amigo otra y para la profe otra muy distinta. Y eso es porque el arte abstracto es un estilo artístico que no representa la realidad, sino nuevas formas que pueden tener significados variados. Pero hay distintos tipos de este arte que surgen en América Latina. Así que viajemos a 1940 para visitar a unos amigos artistas muy conocidos en la época. Ellos son Alfredo Lito, Licia Pape, Alejandro Otero y Sandú Darié. Todos ellos desarrollaron una forma de arte abstracto conocida como arte concreto. ¿Qué es esto de aquí? Así es, muchas figuras geométricas y líneas puras que componen una pintura. Esto viene a ser algo como la geometría del pintor. Pero ahora vayamos a 1950 para hablar del informalismo. Otra forma artística abstracta en la que se busca encontrar la autenticidad de la pintura en sus manchas, texturas y la utilización de distintos elementos para su creación como latas, maderas o papel. Esta forma artística es bien conocida por nuestro compatriota y gran artista peruano, Fernando de Siste, ya que plasmó toda su creatividad en obras de arte como estas. ¡Qué maravilla! Pero no fue el único, porque también estuvieron el argentino Alberto Greco, el brasileño Antonio Bandeira y el venezolano Gabriel Morera. Ahora demos un paso más en la línea del tiempo de la pintura latinoamericana para llegar a 1960, donde reaparece el arte figurativo que se centraba en personajes y paisajes de la época. Pero a partir de 1970, la expresión artística cambia nuevamente. Profe, ¿qué nos puede decir al respecto? A partir de la década de los 70, el arte pictórico cambia en varias corrientes como la del conceptualismo, el ultrarrealismo y el minimalismo. Actualmente los artistas desarrollan una pluralidad de formas de expresión donde ya no solo combinan o prueban distintas formas y colores, sino que también se interesan por usar distintas texturas en sus obras. Es por esto que ahora existe el videoarte, que es la utilización de medios audiovisuales para elaborar obras artísticas, o el arte digital, donde se elaboran formas artísticas desde una computadora, combinando así el arte, la ciencia y la tecnología. Ya hablamos de literatura y pinturas, Henry, pero ahora quiero que saques tu balde de canchita y te acomodes bien en el mueble, porque vamos a hablar del cine, pero no de cualquier cine, sino uno muy cercano a nosotros, el latinoamericano. Henry, cuéntanos sobre los inicios de nuestro cine. ¿Por qué no puedes hablar y por qué todo está en blanco y negro? Ah, debe ser porque todo comenzó cuando el cine era mudo. En su mayoría, todo era documentales que reflejaban a la sociedad y así como temas históricos. Pero mejor, subámosle volumen a todo esto. No, señorita editora, no tanto. Solo es para que Henry pueda hablar y contarnos más sobre el cine. Ahora sí, gracias por devolverme la voz para poder contarles que entre los años 1930 y 1950, la introducción del sonido marcó el éxito de los géneros musicales, comedias y melodramas históricos.
históricos. Y con eso pude estrenar nuevos pasos de baile. Bonitos pasos de baile, Henry. Luego bailamos juntos. Pero ahora volvamos al tema, porque los más contentos en esta época fueron los mexicanos, quienes hicieron películas bien chéveres y volvieron famosas a estrellas recordadas hasta el día de hoy, como los cantantes Jorge Negrete y Pedro Infante, los cómicos Cantinflas y Tintán, los actores María Félix y Pedro Almendáriz, los directores Fernando de Fuentes y muchos más. Pero entre 1960 y 1980 aparecería el nuevo cine, que se producía con recursos fílmicos artesanales y económicos. Todo chévere hasta ahí. Hasta que comenzaron a aparecer las dictaduras militares de 1970, estancando el avance del cine. Pero como los males no son eternos, cuando regresó la democracia a los 80, el cine volvió con más fuerza, mostrando a través de sus historias todo lo vivido en aquellas épocas de terror, y con ello, el reconocimiento a los filmes llegó. Fueron premiadas películas como La Boca del Lobo de Francisco Lombardi, o la película La Historia Oficial del argentino Luis Puenzo, que ganó el Oscar de 1985 como mejor película extranjera. Profe, ¿qué nos puede contar del cine latinoamericano de la actualidad? Actualmente el cine presenta serios problemas de presupuesto y una competencia gigantesca debido a las producciones millonarias que se realizan en Hollywood y que terminan imponiéndose frente a las nuestras. Sin embargo, cada año se busca avanzar y mejorar más en las producciones. Estas en la actualidad buscan retratar los problemas sociales de esta parte del continente. Además, en los últimos años han aparecido grandes directores como Juan José Campanella, Lucrecia Martel, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y muchos más. Ahora es tu turno. ¿Qué es el boom latinoamericano? Un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 y 1914. Un fenómeno literario que surgió a mediados del siglo XX en Latinoamérica. El auge del arte pictórico y cinematográfico. ¡Excelente! Este crecimiento literario se dio en la década de 1960 y tuvo gran difusión en el mundo. ¿Qué es el arte abstracto? Un estilo artístico que no tiene formas y significados específicos y definidos. Un estilo artístico que tiene formas específicas y definidas. Un estilo artístico donde solo se utiliza el blanco y negro. Muy bien. Este estilo no representa la realidad y puede tener significados variados. ¿Entre qué años surge el cine sonoro en Latinoamérica? Entre 1930 y 1950. Entre 1930 y 1940. Entre 1950 y 1960. Correcto. Entre estos años se incluye el sonido y con ello llega el éxito de los géneros musicales, comedias y melodramas históricos. Hoy aprendimos que el boom latinoamericano es el auge de la literatura que surge en los años 60 en esta parte del continente y que es reconocida a nivel mundial. En este boom se innovaron técnicas como la del realismo mágico, que buscaba representar la realidad pero incluyendo elementos fantasiosos. Sus máximos representantes fueron Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. El arte abstracto es un estilo artístico que no representa la realidad, sino nuevas formas que pueden tener significados variados. En 1940 surge el arte concreto, que es la composición de muchas figuras geométricas y líneas puras. Una década más tarde, aparece el informalismo, en la que se busca encontrar la autenticidad de la pintura en sus manchas, texturas y la utilización de distintos elementos para su creación.
En 1960 reaparece el arte figurativo, que se centraba en personajes y paisajes de la época. A partir de los 70, el arte pictórico cambia varias corrientes, como la del conceptualismo, el ultrarrealismo y el minimalismo. El cine latinoamericano comenzó siendo mudo. En su mayoría todo era documentales que reflejaban a la sociedad y temas históricos. Luego pasó a implementarse el sonido, marcando así el éxito de los géneros musicales, comedias y melodramas históricos. Entre 1960 y 1980 aparecería el nuevo cine, que se producía con recursos fílmicos artesanales y económicos. Pero una década más tarde, el avance del cine se estancaría por las dictaduras, lo cual en 1980 serviría como impulso para realizar nuevas producciones. En la actualidad, se presentan problemas de presupuesto y de la gran competencia de Hollywood. Todos en algún momento hemos dejado que nuestra imaginación vuele tal vez con un libro, quizás admirando una obra de arte o mirando 1000 veces la misma película que nos gustó. Pero ¿cuántas de estas fueron latinas o nacionales? Desde jóvenes debemos de valorar y consumir más cosas de lo nuestro, porque en ellas vamos a encontrar gran parte de nuestra historia, y así podrás darte cuenta que se refleja mucho más de lo que somos como sociedad ahora. Esta es una buena forma de apoyar nuestra cultura y a los grandes genios de la creatividad que se esfuerzan por mostrar una realidad y lo mejor de nosotros. ¿Sabías que? El Perú ha alcanzado grandes reconocimientos a nivel mundial, tanto en cine, pintura y literatura. Así es, han destacado mundialmente personajes peruanos como Mario Vargas Llosa, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 2010, Fernando de Cislo, quien actualmente exhibe sus obras de arte en España, Estados Unidos, México y otros países más. Y en el cine ha destacado Claudia Llosa, quien ha ganado muchos premios internacionales por las películas Made in USA y La Teta Asustada, que también fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera en el año 2010. Grandes genios nacionales todos. Ahora ya lo sabes. Espero que te haya quedado claro todo lo relacionado a la literatura, la pintura y el cine latinoamericano contemporáneo. Anímate a leer obras literarias, películas y a ir a exposiciones de arte de diferentes autores, para que estés más en contacto con el arte y la cultura. ¿Me entiendes? Así que chicos, hemos llegado a la parte final del programa. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales como Tiempo para Aprender. Yo soy de quinto de secundaria. Compartan todos los videos que les gusten con sus amigos y no se pierdan la programación de USMP TV Aprende con Todo. Conmigo será hasta una próxima. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la cultura popular latinoamericana.